Bueno, buenas noches a todos. Otro jueves en el Colegio de Psicoanalistas, otro plenario en el Colegio de Psicoanalistas. Antes de comenzar, antes de darle la palabra a Cristina Dayé, les quiero pasar algunos anuncios. El primero es que los próximos dos jueves, el 23 y el 30 de julio, vamos a estar de receso de invierno. Nos vamos a reencontrar el jueves 6 de agosto con un plenario a cargo de Yago Franco, el actual presidente del colegio. La segunda cuestión es que el 31 de julio ya se está difundiendo una actividad especial en la que el colegio también participa como organizador. Va a ser, y ya estarán recibiendo los anuncios y van a seguir recibiéndolos en los próximos días. Es un diálogo interdisciplinario por nuestras infancias y adolescencias, en el que están organizadas por el Colegio de Psicoanalistas, por Pravia, por la Asociación Amanecer y por Casación. La tercera cosa atañe específicamente a los miembros del colegio y es contarles una muy buena noticia, y es que ya tenemos actualizada nuestra cuenta bancaria. En fin, una cuestión administrativa que había que anunciar también. Bien. Bueno, buenas noches, Cristina Dayé. Hoy va a tomar la palabra Cristina. Cristina es psicoanalista, miembro del Colegio de Psicoanalistas desde sus inicios, es egresada de la carrera de Filosofía, miembro del Instituto Psicosomático de Buenos Aires y miembro del Grupo de Investigación en Dermatología del Hospital de Clínicas. La presentación de Cristina lleva el título de Migraciones hacia la diversidad, identidad, inmunidad, metáforas del desencuentro. Te damos la palabra, Cristina. Quisiera comenzar abordando algunas cuestiones relativas al concepto de identidad en el interior de la cultura y el pensamiento griegos, por un lado, y por otro, las versiones más actuales. Tomando muy en cuenta la enormidad y vastedad de la cultura griega en la que reinaba el logos, importaba mucho el concepto de esencia de los seres, aquello que hace que uno sea lo que es y no otra cosa. Su definición, en el caso del ser humano, era animal racional. Animal era el género próximo y racional la diferencia específica. Bueno, era igual para todos los individuos de la especie y suponía un triunfo de la categoría homogeneidad, todos iguales, y el cierre sobre sí mismo. Esta identidad unívoca, sellada, un tanto abstracta, clausura y salvaguarda aquello que considera la propia verdad del existente, pues está definida de una vez y para siempre, y aparece situada, según Platón, en un ámbito, la esencia, lo más definido e intenso de un ser humano en esta ideología, aparece en un ámbito inmutable y eterno, que es el mundo de las ideas, en un espacio donde no podría entrar el acontecimiento. Un mundo de arriba y un mundo de abajo. El sol de la verdad y las sombras de la caverna. ¿Se acuerdan ustedes que los seres humanos habíamos pasado por el mundo de las ideas y habíamos visto cuestiones extraordinarias, pero las olvidamos al momento de nacer? Razón por la cual el conocimiento en ese contexto es rememoración, dificultosa, desde luego. Deleuze, pensador contemporáneo, propone reconvertir el platonismo
inclinarlo a tener más piedad por lo real, por el mundo y por el tiempo, instaurando otra serie, desatada y divergente. Aristóteles, continuador de Platón, aporta una mirada excepcional que destaca la importancia de los individuos, de lo singular en su diversidad y heterogeneidad, cuestión que lo acerca enormemente al psicoanálisis, paradójica ciencia de lo singular. Además, coincidentemente, un tiempo después, en el siglo I después de Cristo, se agregó la declaración de Ptolomeo, sosteniendo que la Tierra era el centro del universo. Pero esta cuestión ya venía siendo tradición en los presocráticos, en Sócrates, Platón y Aristóteles, no era ninguna novedad. En fin, la historia humana se encuentra inicialmente determinada en forma predominante, insisto en esto, por una identidad que expresa la cristalización, fijeza y univocidad de una esencia que recién mucho después, paulatinamente, van apareciendo posturas que plantean la reivindicación de la singularidad y de las diferencias al interior del sujeto, cuestión no tan fácil de expresar. En ese interior, lo uno queda impugnado, o sea, basta de lo uno, y se plantean múltiples universos de sentido, lo que va configurando entonces la noción de subjetividad en el curso de la vida, aliada de la existencia individual. Bueno, después viene Copérnico, en el siglo XV, que es considerado por Freud como el que produce la primera humillación, la primera herida narcisista infligida al hombre por la ciencia. Porque él hace un descentramiento llamado copernicano y es considerado por Freud como, bueno, como dije, como la primera humillación. El descentramiento copernicano afirma que el hombre no es la medida de todas las cosas, ni la Tierra es el centro del universo. Es decir, estoy mostrando simultaneidades entre el pensamiento científico y las creencias y postulados filosóficos, digamos que se produce una relación de analogía. Lo cierto es que el pensamiento fue recorriendo un camino de diferenciación respecto de los ideales trascendentales. Lo que importa entonces no son, insisto en esto, no son las esencias o ideas eternas, sino la inmanencia creadora de la vida, cuya fecundidad es la diversidad. Abordándola a esa vida con su potencia de pensamiento que perfora en diagonal la enciclopedia de los saberes. Esto lo plantea Deleuze. Bueno, los pensadores contemporáneos proponen tomar muy en cuenta, entonces, no solo la individualidad, sino las constelaciones al interior de la identidad, antes no reconocidas y por el contrario subsumidas de modo violento en modelos anacrónicos. El psicoanalista contemporáneo Félix Guattari, en su libro Caósmosis,
plantea que los diferentes registros... Tengo un ruido acá. Cris, Sí, discúlpame sí. que te No te preocupes. alejate un poquito el micrófono porque hace bueno. un poco de resonancia. Sí, lo estaba escuchando. Y el sonido además era de alguien que entró con el micrófono abierto. Sí. O que lo abren para probar. Sí. Ya está Bueno, resuelto. este psicoanalista plantea que los diferentes registros semióticos que concurren a engendrar subjetividad no mantienen relaciones establecidas de una vez y para siempre. La subjetividad no es dada como un hecho en sí, sino como un proceso de autoconstrucción o autopoiesis en un mundo circundante y con condiciones mutantes. Y se trata de pasar de la serialidad a cómo enriquecer, reinventar y resingularizar el recorrido vital. De este modo, la identidad, antes fija, unívoca y sellada, presenta un interesante equilibrio inestable, enigmático, complejo, de una polivalencia semántica que no toma en cuenta los antiguos ideales de homogeneidad. El escritor Fernando Pessoa, en su introducción al libro Del desasosiego, dice: unidad, una unidad relativa, provisoria, fugitiva, construida en torno a una ficción. Y Foucault y Deleuze, con esa desenfrenada lucidez que los caracteriza, proponen un platonismo invertido. Es decir, sustituir el mundo de las esencias inmutables y eternas por lo singular, lo diverso y lo contingente. Finaliza entonces la concepción de una identidad definida para siempre y autosuficiente. Aparece el hormigueo de lo múltiple, de los individuos, una diversidad que cae fuera del concepto, un pensamiento que dice sí a las diferencias y a la multiplicidad dispersa y nómade. En ese concepto de subjetividad reaparece el otro como misteriosa entidad. Laplanche tiene muy en cuenta en el trabajo analítico considerar la relación con el enigma del otro y con el precipitado de otros que el paciente trae consigo. Queda planteada entonces una encrucijada de problemas. Pensar al sujeto en proceso incesante de identificaciones, de duelo, de apropiación, es pensarlo en el espacio de la relación entre, con el otro, en una existencia abierta a la singularidad y al azar. Pero el concepto de otredad fue asimismo generando una particular bifurcación, asociándose a modalidades designadas como el intruso, el extranjero, el extraño, el hereje, el refugiado, el esclavo. Paradójicamente, las relaciones se dan entre la hospitalidad y la hostilidad. Una de las hipótesis de este trabajo es que la exterioridad no está radicalmente separada de la interioridad,
Es decir, el prójimo, el semejante, el que está afuera, forma parte, está separado por una doble frontera de una misma trama que separa y une. Estoy citando a Jean-Luc Nancy, pensador contemporáneo, coautor de la compilación reciente de Sopa de Wuhan, ¿se acuerdan? Y autor de El intruso en 2006, entre otros trabajos relevantes, que son muchos. Bueno, Nancy es el que plantea una reflexión sobre la intrusión del extranjero, que describe así, trata de ahondarla, profundizarla, ¿no? Dice, es preciso que haya siempre algo de intruso en el extranjero, sin lo cual pierde su ajenidad. ¿Le importará preservar un orden inquietante? Me pregunté yo. Continúa, y que recibirlo sea también experimentar su intrusión, algo difícilmente admisible. De ese modo, Nancy ahonda y profundiza la percepción de la extranjeridad. Y cuenta que 10 años antes de escribir este ensayo, tuvo que someterse a un trasplante y recibir el corazón de otro. Manifiesta que su propio corazón, al fallar, era solo a medias el suyo. Dice, mi corazón se convertía en mi extranjero. De este modo, queda escindida la percepción del sí mismo, lo que genera un desajuste y un cierto arruinamiento de la propia identidad. Voy a leer algunos tramos del texto porque es irreemplazable lo que él dice y cómo lo dice. Dice, para que el receptor soporte un corazón extranjero y no se produzca un rechazo, la medicina reduce el nivel de inmunidad del receptor. Le bajan la inmunidad, lo cual acarrea un doble efecto. El individuo pierde la identidad inmunitaria por un lado y queda a merced de sus enemigos internos, los viejos virus agazapados desde siempre a la sombra de la inmunidad. Imposible referirse ya a la identidad de un yo. Entre yo y yo, hoy Cristina, perdóname, no se está escuchando, Cris. Sí, me parece que se silenció. A ver. Sí, así que deberías retomar desde Sí, entre un ver. yo y el yo, porque Bien. ahí en mi registro se mutó el sonido. Bien, se mutó espontáneamente. Parece o lo que hice sí. yo. Ah, bien. No sé. Bien. Entonces, los virus agazapados se encuentran en una posición, digamos, de cierto poder frente a la inmunidad general rebajada. Entonces, dice, entre yo y yo, hoy existen la abertura de una incisión y lo irreconciliable de una inmunidad contrariada. Después de tal aventura, uno ya no se reconoce. Pero reconocer no tiene ahora más sentido. Mi corazón tiene 20 años menos que yo. Y el resto de mi cuerpo, al menos
una docena más que yo. De este modo, rejuvenecido y envejecido a la vez, ya no tengo edad propia y no tengo propiamente edad. El intruso está en mí y me convierto en extranjero para mí mismo. Una vez que está ahí, si sigue siendo extranjero y mientras siga siéndolo, en lugar de simplemente naturalizarse, él sigue llegando y su llegada no deja de ser, en algún aspecto, una intrusión. Es decir, carece de derecho y de familiaridad y de acostumbramiento. Es una perturbación en mi intimidad. Recibir al extranjero borrando en el umbral su ajenidad es no haberlo admitido en absoluto. Bueno, con una oscilación dialéctica, pienso yo, y paradojal, entre la identidad y lo otro, dice: el intruso no es otro que yo mismo y el hombre mismo. El intruso soy yo, desnudado y sobreequipado, intruso en el mundo tanto como en mí mismo. Además cita a otro escritor, Artaud, que dice, esta persona: no hay en realidad algo más miserablemente inútil y superfluo que el órgano llamado corazón. El medio más inmundo que se haya podido inventar para bombear la vida en uno. Obviamente, es un juicio muy despectivo y no reduce nunca su ajenidad. En Nancy, que como les dije está activo, más que vivo, lleva 24 años con ese corazón. Este autor interroga la cuestión muy dolidamente, muy desgarradamente, porque además estaba en juego su vida. Interroga la cuestión de la diferenciación entre lo propio y lo ajeno y dice que su propia interioridad se torna ajena. Que lo propio no es tan propio, es cierto, y lo ajeno no es tan ajeno, porque toda frontera tiene un doble costado, el que da para afuera y el que da hacia adentro, hacia la comunicación. Porque no hay una exterioridad separada de los intercambios profusos entre el adentro y el afuera, porque hay un funcionamiento psíquico heterogéneo. Todo esto nos sitúa en un espacio de ambigüedad y paradoja. Bueno, yo ya les comentaré que la paradoja ha sido mi instrumento preferencial porque como connota una contradicción que no estalla y aparece de repente algo muy contundente, pero de pronto al interior de eso contundente hay algo ambiguo. Bueno, es un instrumento ideal para considerar la realidad humana, especialmente una situación como la que acabo de describir. Retomando la diversidad presente en la condición humana al interior de la misma, la experiencia de lo ajeno está anticipada y contenida en la experiencia de lo propio. Esta condición no es tan manifiesta para el sujeto, pero sí se puede entrever en el proceso psicoanalítico. A ver, lo reprimido, lo disociado, ¿a dónde va? No es percibido como propio, es proyectado muchas veces en otro. Ahora,
que si lo propio y lo extraño al interior de la subjetividad permanecen por completo separados el uno del otro, disociados en su absolutez, bueno, no podrá constatarse este desplazamiento que puede darse entre estos dos aspectos. Fíjense la unidad extrema del mundo platónico en cuanto a la identidad, y ahora estamos planteando que es muy difícil diferenciar lo propio de lo ajeno. Porque, por ejemplo, si pensamos en la negación, cuando negamos algo, no es cierto que yo piense que eso negado sale disparado hacia afuera e instala un afuera, constituyendo la posición del sujeto frente a esta decisión. Bueno, Castoriadis avanza mucho más y plantea que el odio de sí mismo, intolerable bajo su forma abierta, es el que alimenta las formas más acentuadas del odio al otro. Experiencia alude al atravesamiento de una ansia, de un lugar no conocido, de un cruce de caminos por un estrecho borde no recorrido. Esa es la experiencia, algo que recorre un borde y que nos vincula y separa del otro. De este modo, la identidad humana presenta un equilibrio necesariamente inestable, enigmático y complejo, con aspectos diversos, lo que altera y corrompe, afortunadamente, los ideales de igualdad. Quisiera referirme ahora al filósofo italiano Roberto Espósito, que plantea sus desarrollos sobre la inmunidad, es decir, la defensa del organismo propio. La inmunidad adquirida, que es más activa que la inmunidad pasiva, natural, se logra esa inmunidad adquirida por el aporte de la vacuna y produce, como todos sabemos, un modo de infección atenuada, estimulando la formación de anticuerpos que neutralizan la eficacia del virus. Es decir, que neutraliza el mal del que debe proteger. La vacuna contiene algo del virus y se mete en el cuerpo del otro y parece que ahí llegan a un acuerdo. El virus es vencido por el organismo cuando de algún modo, y esto debe ser escuchado, llega a formar parte de ese organismo. Esto coincide con el relato de Nancy en cuanto a debilitar lo propio inmunitario para que el nuevo corazón no sea rechazado. Podríamos pensar en la inmunidad en los inicios de la vida del ser humano, en la presencia de reflejos de defensa y ataque, más ligados a lo cuantitativo y pulsional, subsumidos en la pulsión autoconservativa. Podríamos imaginar la existencia de ritmos y escansiones entrecortados por rupturas y discontinuidades,
ritmos biológicos a repetición, que luego se transforman en representaciones y afectos, sí existe, sí los favorece una respuesta metaforizante del adulto, incluyendo, desde luego, las inscripciones que produce el otro. Ahora bien, ¿existen analogías entre la biología y la subjetividad? ¿Hay una interfase biológica epistemológica? Bueno, yo debo confesarles que anoche me metí con un libro de Piaget donde hace una descripción, ¿no?, en base a los juegos con simbolismos que generan representaciones que también tienen un cierto carácter simbólico. ¿Y qué decir del aprontamiento del lenguaje? Bueno, habla de esa interfase biológica, biología, epistemología. Y otra cosa bastante audaz que dice Espósito, el especialista, es que el sistema inmunitario de una persona tiene en su raíz no la percepción de algo genético incontaminado, no, una pureza de inicio, solipsista, no, sino la vivencia inconsciente de que ya su sistema inmunitario tiene una alteración originaria. Un comentario quiero hacerles respecto de una información local que ya todos conocemos, referida al tratamiento de la pandemia en los adultos mayores infectados, que desatan una respuesta importante y en relación a la entendible respuesta inmunitaria al virus en ese sector de la población, respuesta que sería desmedida, me pregunto, desesperada, intensa, desbordante, desmesurada, inevitable. Bueno, esa defensa inmensa produciría paradójicamente un cuadro, como ya sabemos, de autoinmunidad en el paciente, por lo cual termina falleciendo. Lo que debería haber reducido al virus termina afectando al paciente. Es decir, que la respuesta inmunitaria crece en demasía, como reproduciendo tal vez un modelo difícil de evitar. Me pregunto si las llamadas guerras preventivas que se deciden y llevan adelante por si acaso, no reproducen la activación desmedida de un sistema infrenable, pero ya no autodestructivamente, sino heterodestructivamente. La defensa inmunitaria masiva frente a lo otro, porque hay una metáfora de la inmunidad que trasciende lo biológico. Entonces, esa defensa inmunitaria masiva frente a lo otro, pensado como absolutamente diferente, entonces parecería, señores, que los mecanismos de defensa de la inmunidad, esto es muy importante, se han desplazado con intensidad al cuerpo social.
Al interior de la representación, tal como la piensa Castoriadis, se encuentra un haz potencial de remisiones, a través del cual se logra una remisión a lo otro, en un desplazamiento que no cesa, ligado al temor, ataque al extraño. Habría entonces, por analogía, al menos en algunos casos, una inmunidad social desenfrenada con su función de barrera y rechazo o desidentificación radical frente a otros grupos humanos y etnias que son diferentes. Pero asimismo, esa remisión, y si me permiten decir identificación al otro, podría dar lugar a un reconocimiento de la condición humana común. El autoextrañamiento de lo otro. ¿Quién sos vos? ¿De dónde saliste? Su absoluta propiedad de extraño es a consecuencia, dicen algunos, de la inversión especular del sujeto. Ahora bien, el otro, objeto de maltrato, tiene, claro, diferentes facetas. Es también la naturaleza y su apropiación dominante. Los animales en retirada, el suelo depredado, el cambio climático, las deforestaciones, la persistencia de focos de pobreza y vulnerabilidad, el hacinamiento de humanos, el poder y ansia de dominio incuestionados y la hegemonía del dinero atribuyéndose el sentido de nuestras vidas. El temor al contagio, categoría que tiene una polivalencia semántica, ha logrado desplazar y ubicar el concepto de inmunidad en otros niveles, en los lenguajes y procederes de la antropología, el derecho, la política, la educación, siendo atravesados transversalmente esos ámbitos particulares, dando lugar a transposiciones metafóricas en un mismo horizonte de sentido. Por ejemplo, podemos hablar, por analogía, de inmunidad política, inmunidad judicial. El afán inmunitario se desplazó progresivamente y se instaló también en esos ámbitos culturales, desde los cuales opera y contribuye a la conversión en paradigma general. Hace unos años, en los países europeos, se calculaba el potencial de inmigración desde el tercer mundo, en vertiginoso crecimiento demográfico, en el marco de la atribución de una supuesta promiscuidad que convertía a los inmigrantes en peligrosos. Cruzar el Mediterráneo en balsas para llegar a un sitio donde vivir y trabajar y criar a los hijos. No fue recibido muy empáticamente por los europeos, inmunizados frente al desamparo de los otros. Las migraciones que habían sido tolerables en otro momento y coloquialmente admisibles, podrían promover una devastadora
contaminación del cuerpo social, sostenían. El intruso sobrepasa las barreras, lo establecido, e ingresa de modo considerado riesgoso para la comunidad. Cualquier inminente posible contagio del cuerpo social puede encontrar su límite en una agresión preventiva. Una colega nuestra del colegio nos comentó hace unos 10 días que había un barco detenido frente a Sicilia, el Ocean Viking, vinculado a la organización humanitaria, SOS Mediterráneo. Esperaba ser admitido con 180 inmigrantes en aguas de Sicilia. El barco esperaba indicaciones para poner a salvo a los inmigrantes que estaban a bordo desde hacía 10 días, ya preparados para un eventual desembarco provenientes de Bangladesh, Marruecos, Egipto y Túnez. Entre ellos había 25 menores de edad, 17 no acompañados y 2 mujeres, una embarazada. Bueno, se estaban haciendo las pruebas del coronavirus y estaba prevista la cuarentena. Finalmente, no sé lo que pasó. Es evidente la dificultad para aceptar lo diferente en el espacio interno-externo de nuestra realidad. Ahora bien, ¿sería posible considerar incorporar a nuestra vida un fragmento de eso que la contradice y que quiere evitar? Ese punto de intersección entre lo externo y lo interno al que me referí hace un rato. En realidad, lo extraño es aceptable y aceptado solo si ya forma parte de lo propio. El corazón trasplantado de Nancy. Estos temas, me permito aclararlo, los he planteado a través de la metáfora y de la paradoja, como instrumentos para comprender los fenómenos que reúnen lo uno y lo diferente, un bucle recursivo que da cuenta de una gran intrincación. La paradoja es un instrumento para pensar una subjetividad que incluye la mismidad y la diferencia, lo interno y lo externo, que no puede capturarse solo por la noción de identidad o solo por la noción de diferencia. La riqueza de la paradoja está en su aparente imprecisión y en su tolerancia, que no estalla, a las contradicciones que aloja, habilitando procesos intermediarios en la psiquis. El psicoanálisis convoca a la cuestión del sujeto ético, tema que ha preocupado a Silvia Bleichmar. Ya no se trata solo de la constitución del aparato psíquico, sino de la constitución del sujeto psíquico que plantea la dimensión de la subjetividad, la cuestión ética. Ética de la intención, ética de los resultados. El equilibrio del sistema inmunitario social no es la movilización masiva contra lo otro, sino esta línea a la que me refería recién, pero pensé que ya la había mencionado, sino la línea de conjunción o el punto de convergencia entre dos series divergentes.
¿Cómo ubicamos el lugar de esa doble frontera? ¿Qué tan adentro? ¿Qué tan afuera está? ¿Qué tan estable o inestable es? ¿Cuáles son los lazos que en la trama social inadvertidamente nos ensamblan? El sistema inmunitario tiene en su raíz no el registro inconsciente de un principio genético incontaminado, lo vuelvo a repetir, sino la experiencia de la propia alteración originaria, la percepción de la propia finitud. Yo soy el intruso. ¿Hay algo esencialmente intruso y alguien esencialmente intruso y otro que nunca será reconocido como tal? Bueno, hasta aquí estas reflexiones. Me voy a permitir agregar un comentario al pie de página. Este trabajo no pretende tener una conclusión definitiva, cerrada y sellada, unívoca, eterna. Tiende más bien a generar reflexiones que no tienen una materialidad concreta, sino que alojan la metáfora y la analogía contenida en ella como modo de aproximación, no a objetos concretos, sino a problemáticas que se desplazan permanentemente, del cuerpo inmunitario del sujeto al cuerpo social, del exterior al interior del sujeto, de lo propio a lo ajeno. Y no de un modo taxativo. Por ejemplo, algo que consideramos ajeno puede sernos más propio o interno de lo que creemos. Acá, si las propuestas no son únicas e inmutables, sino variables y no por eso menos consistentes. Bueno, muchas gracias, Cristina. Qué trabajo realmente. Bueno, abrimos el espacio de intercambios. Sabemos que la modalidad de este espacio es los integrantes del colegio levantan la mano con la función levantar la mano para ir dándoles la palabra y los participantes, inscriptos, los invitados, por favor, lo hacen a través del chat. ¿Sí? Mientras... Quiero decir algo. Mientras Sí. se produce la intervención, quería hacer un comentario referido a Freud. A Sigmund Freud, en relación a la historia como objeto de su estudio. Él dijo, no existe una historia, sino que existen diferentes historias presentes en el individuo, en la cultura y en las especies. En el Moisés, con respecto a la verdad, dice que no hay un concepto inmutable de verdad, porque la verdad cambia a través de los tiempos, pero bueno, y lugares. Es que la huella antigua de la verdad
dice Freud, fue desgastada, fue atravesada por otras situaciones y no reflejaría las condiciones iniciales en que se sostuvo o se inscribió. Entonces, no hay una sola verdad, sino que tampoco tiene sentido ir a buscarla, tal vez más construirla, y que la reactivación de esas huellas puedan generar una verdad o varias que tengan que ver con la actualidad. Esto me remite de algún modo al tema de los mitos. El mito, que es un relato en general breve, que cuenta la historia de un día en un determinado lugar, es un proceso extenso donde han tenido lugar cantidades y cualidades de situaciones absolutamente diferentes. Eso, el ayornamiento de las verdades, en eso, bueno, Freud comparte cuestiones de la subjetividad actual que gozan de buena salud, otras no. Bueno. Ok. Bueno, le damos la palabra a Hermes Millán, que quiere intervenir. Hermes, adelante. Sí, a mí me pareció muy removedor el trabajo y me quedé pensando en algunas cosas. Tú planteas la metáfora de la reacción del sistema inmunológico frente ¿La a reacción? la reacción de los sistemas inmunológicos Sí. frente a las cuestiones de la vacuna y el trasplante, como cuestiones físicas orgánicas, pero como metáforas también. Y pensaba en esto de la peste que anuncia Freud, ¿no? Cuando dice Lacan que le dijo Jung, que le dijo Freud, que desembarcó en Nueva York y dijo, no saben que les salió la peste. Pero sin embargo, el psicoanálisis desembarcó en ese puerto y en otros puertos sucesivamente. Y yo imagino, bueno, que los cuerpos inmunológicos de los sistemas políticos, culturales, ideológicos, hegemónicos, habrán ensayado diferentes modalidades como Por cuerpos. supuesto. Me pregunto, ¿cuál habrá sido la modalidad predominante? ¿Habrán operado a la forma de un trasplante o a la forma de una vacuna? Bueno, esa es una precisión que no sé si estoy en condiciones de responder, pero se me ocurre que utilizaron los dos recursos, los dos criterios: vacuna y trasplante. ¿Alguna otra? Sí, le damos la palabra a Carlos Busetti. Hola, Carlos. Y luego Yago. Bueno, Cristina, la verdad te felicito por el trabajo, el recorrido que haces para llegar a una cuestión que es muy central para nuestra práctica, pero además para nuestra práctica en esta situación, la situación de la pandemia. Porque vos ponés en cuestión, de una manera muy precisa, la central paradoja de la subjetividad. Y me parece que el psicoanálisis se funda precisamente sobre el descubrimiento de la importancia de un intruso en esa subjetividad antigua, que es el inconsciente, ¿no? La tercera herida narcisista que vos evocabas en el trabajo, ¿no? Roberto Espósito, que toda su conceptualización de la inmunidad vos desarrollás con bastante
precisión, plantea una oposición, en realidad no es una oposición, sino es la complementariedad de dos movimientos, de la inmunidad, la immunitas y la comunitas. La idea, me parece que la metáfora de la inmunidad aplicada a la socialidad plantea esta complementariedad entre la comunidad y la inmunidad. Y permanentemente la relación con el otro está sujeta a eso. Si no hay suficiente inmunidad, uno se disuelve en el otro. Pero si no hay suficiente comunidad, uno se queda encerrado en su solipsismo. Me llama la atención cómo utiliza este concepto de inmunidad Byung-Chul Han. Me parece de una manera completamente equivocada, ¿no? Él dice que en la sociedad del cansancio, creo que es, que en la sociedad contemporánea ya no funciona el sistema inmunitario contra el extranjero, que había sido lo que predominó en la modernidad, sino que ahora se ha incorporado en el propio cuerpo social y en el cuerpo de cada sujeto al extranjero como el que la idea esta de la autoexplotación, la idea de que cada uno es explotador de sí mismo, ha sido la inversión que se produjo en la idea del sistema inmunitario como fundamento de la socialidad, de la identidad nacional, digamos, en este caso. Bueno, me gustó mucho la definición de experiencia que utilizás, ¿no? Atravesar una ansia. Una ansia, la frontera como aquello que separa, pero termina aquello que es permeable. La membrana de la célula que es permeable. Sí. Bueno, nada, algunas cosas que me hizo pensar y que me gustó comentar de tu trabajo. Muchas sí, gracias. Gracias, Carlos. ¿Querés que siga? ¿Sí? ¿Querés darle la palabra a alguien más? No, me quedé pensando en esto de la inmunidad y la comunidad, ¿no? Y en este punto, en este eje y punto particularísimo al que no se llega por azar. Es decir, se llega a través de un recorrido donde hay distintos compromisos. Por eso yo, recordando a Silvia, mencionaba la preocupación de ella por la ética. Tal vez yo lo digo con mucha simpleza, pero bueno, estoy aludiendo a ese tema, ¿no? Y a ver, por ejemplo, en Foucault, yo encuentro, sobre todo en la última parte de su vida, un posicionamiento ético que tenga que ver con las prácticas de sí, que no tienen nada que ver, por otro lado, con la subjetividad actual, que es la vertiginosidad, la fragmentación, la disociación, bueno, todo lo que propone Foucault en hermenéutica del sujeto, la rememoración de la propia vida, por ejemplo. ¿Ustedes escuchan el ruido? Sí, es que hay gente con el micrófono desmuteado. Desmuteado. Sí. Bueno, ahí está. Me parece que la posibilidad de encontrar, de acordar y encontrar ese eje donde, digamos, no se avanza
sobre el extranjero, ni tampoco el extranjero lo hace sobre el que no lo es, sino ese juego posible, ese intercambio, ese reconocimiento, creo que es algo a lograr aún. Ha habido situaciones de asesinatos preventivos que resulta muy difícil pensar y contemporizar con eso. Bueno, Trump creo que tiene una experiencia importante, ¿no? Matar antes que nada, digamos, antes que algún conflicto se dirima de una manera que él piensa que no va a querer reconocer. Creo que esa es una tarea que es importante que podamos hacer y reconocer las implicancias inconscientes entre el uno y el otro, entre el propio y el ajeno, y preguntarnos, ¿qué tengo yo del ajeno? ¿Y qué tiene el ajeno u otro de mí? Bueno, como decía, hay distintos fenómenos, distintas conductas en el psicoanálisis que pueden ser leídas desde esta perspectiva. Bueno, gracias, Cris. Yago Franco. Bueno, primero agradecer el trabajo, me parece muy, muy notable. A pensar, a seguir pensando. Lo comunitario, lo inmunitario, era algo que recién planteaba Carlos y que vos retomaste. Hermes antes planteaba la cuestión de la vacuna, del virus. Y yo no podía menos que pensar en, se me ocurrió pensar en realidad, como ejemplo de esto, lo que fue la conquista de América. La mal llamada conquista de América, porque en realidad sabemos que fue un genocidio, porque ahí se da una conjunción extraordinaria para pensar esta cuestión de las pestes, ¿no? Que trajeron los europeos, que devastaron de un modo terrible al continente americano, a todas las poblaciones originarias, trajeron enfermedades que aquí eran desconocidas y que destruyeron el tejido social, pero además trajeron otra peste, que fue una peste más bien cultural, una peste cultural de querer transformar el mundo simbólico, que de hecho en gran medida lo pudieron hacer, y eso fue absolutamente devastador. Me refiero al mundo simbólico de los pueblos originarios. Ahí se podría aplicar de un modo interesante lo que planteaba Burroughs y que nos recordaba Bifo Berardi, ¿no? Que el lenguaje es un virus del lenguaje exterior. Porque para los habitantes de América, el lenguaje que trajeron los europeos, habla, palabra que ellos no entendían y sin embargo ante la cual, me acuerdo que había la obligatoriedad, los amenazaban de muerte si no entendían, si no adscribían a la religión cristiana, por ejemplo. Se los decían en latín. Los habitantes no tenían absolutamente nada. Pero yo pensaría, bueno, ¿qué es necesario? Por un lado, para infligir como una nueva herida narcisista, si esto fuera posible, que sería que no somos sin el otro, que somos el otro, pero que al mismo tiempo tenemos que tener nuestra propia subjetividad para no ser la sombra del otro. Esto que planteaba Carlos, ¿no? Como esa zona tan compleja de esa frontera entre el sujeto y el otro. Indudablemente, volviendo a los habitantes antiguos de América, los verdaderos americanos, si se pudiera denominar así, no pudieron con las fronteras, fueron avasalladas sus fronteras. Fueron consideradas como lo otro repudiado de los europeos que conquistaron América. Pero ahora los europeos están dentro de nosotros mismos, o nosotros mismos cargamos con toda esa cultura desde hace mucho tiempo.
ahí hay como un efecto de vacuna, para volver sobre el término. Una cuestión absolutamente paradojal, ¿no? Porque terminamos abrazando una cultura, un idioma, costumbres, muchas religiones, que no tenían nada que ver con los pueblos originarios. Y sin embargo se produce esta transformación, se producen esas superposiciones de costumbres y de religiones en los pueblos originarios, ¿no? En fin, que yo creo que lo paradojal que vos presentás de un modo tan complejo y al mismo tiempo tan impactante y necesario para nuestro pensamiento, que yo creo que está en el núcleo del psicoanálisis, ¿no? Cuando fue planteado en la negación, que es el odio proyectado en el afuera, lo que cree el afuera y lo que cree el espacio en el cual va a venir el otro, y que esa expulsión en realidad es la expulsión de algo propio. Eso ya genera un movimiento sumamente complejo, ¿no? Y yo creo que está expresado con una gran finura en todo lo que vos nos transmitiste y que da para seguir pensando y para seguir trabajando, realmente. Gracias. Gracias. Estaba recordando la expresión de Berardi, mutación, ¿no? Él planteaba algo así como que iba a advenir una situación donde íbamos a tener que mutar. Yo creo que ese concepto genera cierta resistencia porque está muy ligado a la biología animal, pero creo que vamos a tener que cambiar, sin ninguna duda. Vamos a tener que plantearnos otros modos de vivir. Esto de volver a la normalidad me parece difícil, pero además, ¿cuál era la normalidad? Lo vertiginoso, lo fragmentado, lo disociado, en fin. Sobre eso no puedo decir nada más. Bueno, Alberto Marani pidió la palabra, luego Carlos. Y ¿podés, Alberto, o te desmuto? A ver. No tengo... Ya lo desmuté, ¿se escucha? Ok, listo. Sí. Sí. ¿Sí? Entro ahora a la reunión, pero tuve la oportunidad de leer ese hermoso trabajo de Cristina antes que ustedes, me parece. Lo que quería contar es que las formas de conflicto con el otro o con lo otro, me parece que tiene bastante de signo de época por la exacerbación de los nacionalismos, por una serie de determinantes sociohistóricas. Y si bien es cierto que hay una característica situación de tenso, de agresiva con ese otro que se constituye también por esto de la expulsión, ¿no? Lo que recién estaba citando Yago Franco, y que estaba ya en el trabajo de la negación de Freud, que se constituye a través de esa Beyahun, esa expulsión originaria. Pero nosotros no tenemos que perder de vista que esta es una particular manera de tratar con lo otro o con el otro. Porque si nosotros consideramos, por ejemplo, ya desde el punto de vista político, la forma de conquista de los romanos era respetando las particularidades culturales de los territorios que invadían. Por eso coexistieron muy bien con San Pablo, en los orígenes del cristianismo, por ejemplo. Desde otro punto de vista, la asimilación del otro se me disparó a partir de la pregunta que
enuncia muy bien Cristina relativa a si hay una interfase entre biología, decías, y epistemología. Y epistemología. Pues no soy psicólogo, pero en algunos momentos tuve bastante entusiasmo, era casi un jovencito, por el ya completamente en desuso y casi olvidado el gran Jean Piaget. Piaget es el que toma, me parece que articula esta interfase, y muy rentable para nosotros desde el punto, por lo menos para mi argumento, que es el de que Piaget, en relación a la necesaria adaptación al mundo externo, establece dos procesos que ustedes, acá son una mayoría de psicólogos o psicólogues, van a recordar que son esos procesos adaptativos se hacen sobre la base de la asimilación y la acomodación. No les voy a decir esto que ustedes conocen mucho mejor que yo, pero este es el movimiento que permite el crecimiento de la inteligencia y yo diría también el crecimiento de los organismos biológicos, el crecimiento también de nuestro, en el sentido del desarrollo. Es a través de la incorporación en este doble movimiento dicho por Piaget, de acomodación y asimilación, o asimilación y acomodación, que tiene que ver, por un lado, con integrar lo otro dentro de las matrices propias. Y por otro lado, el de la acomodación tiene que ver con asimilar, con adaptar nuestras matrices, transformarlas para poder capturar lo otro, lo extranjero, lo extraño, lo distinto, el otro. Es sobre esta base, en realidad, que nos vamos enriqueciendo. Ahora, esto ha quedado completamente cubierto por esta especie de sombra hostil signada por esta época. Bueno, me encantó el trabajo, Cristina. Muchas gracias. Perdón, que se me cayó. Diego, no, Carlos Busetti y luego Diego Velázquez. Carlos. No, muy breve porque ya abusé demasiado de la palabra. Pero se me ocurrió que, a partir de la pregunta de Hermes, se me ocurrió el problema de la política del psicoanálisis. Nosotros conocemos regímenes inmunitarios muy potentes en la historia de los movimientos psicoanalíticos. Los grupos cerrados, refractarios al otro, hemos padecido en la Argentina y creo que padecemos, y un poco el esfuerzo del colegio tiene que ver con hacer algo con ese padecimiento, precisamente de sistemas inmunitarios. Los lacanianos contra los freinianos, los bionianos contra los winnicottianos. Decía un paciente cuya mujer es una lacaniana furibunda que buscaban un analista para su hijo y le recomendaron a alguien de APA. Y la madre puso el grito en el cielo. De APA no, sin saber siquiera quién era, ni cómo trabajaba, ni nada, ¿no? Me acuerdo siempre que en los comienzos de mi formación, el jefe de servicio del COSE decía que no hay analistas lenianos, lacanianos, freudianos, hay buenos y malos analistas. Me parece que es una manera de pensar también. Digo, ¿qué otra opción a este sistema de organización o de agrupamiento psicoanalítico inmunitario podemos encontrar, ¿no? Hay estas metáforas, la metáfora que traía recién Alberto de la acomodación y la asimilación, todas estas formas de decirlo me parece que convergen en este aspecto que yo quiero subrayar hoy, ¿no?
en qué política nos damos para poder sostener nuestra práctica, pero además sostener el futuro, el porvenir de esta ilusión que es el psicoanálisis. ¿Seguimos con las intervenciones? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Diego. Bueno, ¿cómo están? Gracias, Cristina, muy interesante, abre un montón de cosas. Había escrito una intervención por el chat, pero después lo que comentó Yago me hizo surgir otro agregado. En principio, bueno, lo que había puesto ahí en el chat, ¿no? Me recordó mucho a la expresión de Winnicott acerca de que lo más propio del ser humano está fuera de sí, ¿no? Está localizado entre sí mismo y otro, ¿no? Es una paradoja esencial esa para Winnicott. Así es. Eso por un lado, ¿no? Y después me quedé pensando también, a raíz del comentario de Yago, bueno, el tema de la conquista de América sí es evidente que es bueno, según Todorov es el mejor ejemplo, la historia más ejemplar del encuentro de un yo con un otro, ¿no? Pero pensaba, para agregar a lo que traía Yago sobre eso, que aún los que estaban acá, que a mí me resulta muy difícil llamarlos originarios porque también eran producto de otras conquistas, ¿no? Por ejemplo, no sé si todos, pero en especial, por ejemplo, los aztecas en la conquista de México, al momento de la conquista eran eran una asimilación de otras luchas y habían ellos desterrado a otros teotihuacanos y olmecas que estaban antes, ¿no? Es decir, que ellos mismos eran conquistadores y fueron conquistados, con lo cual, como vos dijiste, Cristina, no hay posibilidad de establecer una esencia de los grupos y de los seres humanos. Me recordó una anécdota de una conferencia que fui de Gianni Vattimo, el filósofo italiano, acá en Buenos Aires, y donde interviene un participante y le dice, ¿cómo se siente usted cómo se siente en Sudamérica siendo parte de los colonizadores, ¿no? Y Vattimo le dice, a mí no me meta, porque yo me quedé en Italia, yo no vine a colonizar a nadie. Quizás usted también es en parte de los colonizadores porque está hablando el idioma de los colonizadores, ¿no? Entonces, bueno, somos todo una mezcla de cosas, ¿no? Estamos constituidos así. De hecho, bueno, quizás nosotros no existiríamos sin esa conquista española, directamente no existiríamos, y Vattimo, por ejemplo, sí existiría. Está bien. Sí, bueno, alude a la condición humana y a que somos todos humanos. Y tendremos que revisar los modos humanos con más precisión de relacionarnos. Bueno, estamos sobre la hora. Charo, mientras se prepara Charo... no, perdón. Cielo Rolfo, perdón, me equivoqué. Cielo, para intervenir, te leo algunas intervenciones del chat. Dale. Bueno, la mayoría elogiando tu trabajo. Después los podés leer, te los vamos a hacer llegar. Marta dice, gracias Cristina por este magnífico trabajo que refleja tu fina sensibilidad para captar la condición humana y especialmente en este momento crucial que estamos viviendo. María Cristina Oleaga dice, muy interesante tu trabajo y rico para pensar esos caminos en el devenir de un análisis, bueno, y otros más similares, todos elogiosos. Perdón, Cielo, te toca a ti. Bueno, no tenés por qué pedir perdón. Cristina, la verdad que tu trabajo fue muy inspirador, muy productivo. A mí me dispara, teniendo en cuenta que vengo trabajando hace muchos años con otras colegas que veo acá esta noche con los vínculos, y me pareció muy como un intento de tomar algo muy sesudo de tu planteo, que
en realidad fue un trabajo muy profundo, que da para leerlo y repensarlo varias veces. Justamente pensaba arrancar con lo que dijo Alberto Marani, y vos lo citaste a Piaget, justamente el acento que pone Piaget en la diferencia entre acomodación y asimilación, que en la acomodación el sujeto tiene que hacer un cambio, una transformación para incorporar el objeto o para incorporar al otro. Y trabajando con parejas o con familias, en los grupos y en los vínculos, vemos que el gran trabajo de la vincularidad es cómo alojar lo que nos aporta, propone y a veces impone el otro, y que no hay manera de hacerlo si no es a través de transformarnos nosotros mismos. Y si hay una resistencia a la vincularidad, justamente esta resistencia tiene que ver con que no hay manera de incorporar algo de lo que nos aporta el otro, si no es a través de hacer un trabajo de modificación de nosotros mismos, trabajo que a veces es sumamente resistido, evitado y rechazado, temido. Y lo otro, me acordé de una frase de Paul Valéry que decía que lo más externo, que es la piel, justamente es lo más profundo. Así es, así Gracias, es. gracias Cristina, porque realmente fue muy enriquecedor tu trabajo. Gracias, cielo, gracias a vos. Bueno, realmente una hermosa exposición, un hermoso trabajo, muy buena reunión. Estamos ya cerrando. Antes de despedirnos, primero agradecerte, Cristina, agradecerles a todos, y antes de despedirnos, les recordamos a todos los integrantes del colegio que mañana tenemos una reunión a las 8 de la noche para trabajar juntos las perspectivas de este primer ciclo del año, de esta primer parte del año. Nos reencontramos con los demás el 6 de agosto, así que bueno, buenas noches y hasta la próxima.